Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. Hoy es 24 del mes de marzo, el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, desde que en 1975 la Organización de las Naciones Unidas así lo declaró, y por eso la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla, Colombia, quiso cerrar este mes de la mujer con una invitada de lujo que está conectada desde California y quien ha escrito muchísimos libros relacionados precisamente con este tema de la mujer. Ella lleva 25 años escribiendo y uniéndose al clamor de más de 736 millones de mujeres que entre el 2000 y el 2018 fueron maltratadas, pero también a cerca de 2.400 millones de mujeres en el mundo que están en edad de trabajar y que están esperando una oportunidad laboral que no se les ha dado. Esto equivale además a una cifra que a veces nos cuesta un poco trabajo entender, pero estamos hablando que la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres a lo largo de su vida equivalen a 172 billones de dólares, según lo establece también las Naciones Unidas. Esto es Diálogos de Desarrollo, un espacio de la Dirección de Extensión de la Universidad del Norte, y desde Barranquilla, Colombia, les damos un especial saludo en la tarde de hoy. Pero para presentar a nuestra invitada de lujo, esa de quien les estoy hablando, se encuentra con nosotros nuestro rector, el doctor Adolfo Mercel Roca, quien además ha sido un líder y visionario en estos temas de equidad de género y quien ha liderado una institución que cuenta con una comunidad universitaria de más de 13.000 estudiantes y 2.000 colaboradores. Y ha sido también líder de un programa maravilloso que se llama El Poder de la Lectura. Pero es el rector quien va a darle la bienvenida a nuestra invitada y también quien va a dirigirse a quienes están conectados con nuestro canal de YouTube y a los que están aquí también presentes desde el Laboratorio de Mercadeo. Buenas tardes, rector. No sé, ahora sí. Ya, perfecto. Adelante, rector. Buenas tardes. Es un honor tener aquí en nuestra universidad a la gran escritora latinoamericana Isabel Allende, una autora con muchos lectores en todo el mundo y que representa lo mejor de la literatura latinoamericana. Quisiera resaltar la importancia de que celebremos hoy este Día de la Mujer con su presencia. Esta es una universidad donde ya la mayor parte de nuestros estudiantes son mujeres. Creo que la cifra exacta es el 51% de nuestros estudiantes en total son mujeres. Y eso varía, por supuesto, de acuerdo a las carreras. Hay carreras donde son mayoría clarísima, como en la carrera de medicina, que es la carrera más difícil para entrar en esta universidad por la enorme demanda que tiene medicina. Y eso hace que eso es una demostración del avance enorme de las mujeres en la sociedad colombiana. Todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero estamos avanzando. Y lo segundo que quisiera resaltar es la importancia para la formación de un profesional de su capacidad de lectura crítica, su dominio del idioma. Esa es una de las competencias más importantes que el profesional de cualquier carrera debe tener para estar preparado para el trabajo, para la vida y diría yo para el disfrute, porque pocos placeres tan maravillosos hay en la vida como el placer de leer un buen libro, una buena novela. Y para hablarnos en esta tarde, tener a una excelente escritora es por supuesto un honor. Entonces, doña Isabel, bienvenida. Estamos muy contentos de escucharla a usted en esta tarde barranquillera, muy soleada y con mucha brisa. ¿Escuchas?
Adelante, te escuchamos, Isabel. Ok, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes en Barranquilla, virtualmente, en fantasma. El gusto es nuestro. Isabel Allende es escritora, feminista, filántropa, quien desde su primera obra, La Casa de los Espíritus, en 1982, hasta su último libro, Violeta, que lo tenemos aquí, que se ha vendido de manera impresionante, se ha convertido en una de las autoras más leídas en el mundo, con cerca de 75 millones de libros vendidos. Es una mujer que ha dedicado su vida a escribir, a inspirar, a transformar, a ser referente de muchas mujeres en el mundo, niñas, mujeres adultas, y quien además va a ser precisamente que nos cuente en la tarde de hoy qué ha logrado ella permear y transformar en la sociedad, en el mundo y en las mujeres con estas obras maravillosas que nos ha regalado. Y yo quiero empezar ya este diálogo leyendo esto que está en la página 21 de su libro Violeta, y dice: fueron inútiles las misas de 3 curas, las bolsitas de alcanfor colgadas al cuello para evitar el contagio, el invierno que se avecinaba y las primeras lluvias agravaron la situación. Hubo que improvisar hospitales de campaña en canchas deportivas, morgues en los frigoríficos del matadero municipal y fosas comunes, a donde iban a dar los cadáveres de los pobres cubiertos de cal viva. Como ya se sabía que la enfermedad entraba por las narices y la boca y no por la picadura de un mosquito o gusano en las tripas, como creía el vulgo, se impuso el uso de la mascarilla. Pero si estas no alcanzaban para el personal sanitario que combatía el mal en primera fila, tampoco estuvieron disponibles para el resto de la población. Y quise empezar por este fragmento porque está en la primera parte del libro y cuando uno lo lee se identifica plenamente con todo. Yo me identifiqué con el alcanfor porque entre los mitos que hay era que hay que poner bolsitas de alcanfor para ahuyentar el COVID-19. Isabel, la primera pregunta es esa. Tú empiezas el libro con la gripe española de 1920 y este fragmento que acabo de leer, y lo terminas en el 2020 con la pandemia, porque es un libro que nos cuesta 100 años. ¿Por qué tomar la pandemia como punto de inicio y punto final de esta obra? Porque se dio en la historia, querida. Mira, mi madre nació, este libro empezó cuando se murió mi mamá. Y la idea era escribir algo sobre ella, que no me funcionó. Tuve que inventar una novela, un personaje como Violeta, que no es mi madre, pero cubrí la vida de mi madre, que vivió casi 100 años, los impresionantes 100 años del siglo XX, que empezaron en el caso de ella con la pandemia de la influenza. Y si mi madre hubiera vivido un poquito más, se muere con la pandemia del COVID. Entonces eran como dos cosas tan impactante para empezar y terminar una novela que desde el punto de vista literario no lo podía dejar pasar. Coincidencia increíble, una coincidencia importante como tú lo anotas. De hecho, está en estos 100 años dividido en varias partes. De hecho, la primera parte, que es el destierro, va de 1920 a 1940. Y justamente en esta pandemia que se vivía en el 1920, me quiero referir al papel de la mujer. Dice en la obra: las mujeres no se enteraron de cuán serio era el desastre, ni siquiera intentaron averiguarlo porque era un problema de hombres. ¿Cómo viste tú el papel de la mujer en la pandemia actual? Bueno, tengo que hacer la salvedad de que en el libro me estoy refiriendo a las mujeres de la Casa de Violeta, que pertenecían a una clase social elevada en la que las mujeres estaban protegidas del mundo exterior. No así el resto de las mujeres que tenían que trabajar, ganarse la vida y mantener a los hijos. Y bueno, ellas fueron las primeras víctimas de la pandemia, como lo fueron también aquí en el COVID. Las primeras en perder el trabajo, encerrarse en las casas a darle escolaridad a los niños con pocos recursos. Las últimas en recuperar el trabajo, las mujeres. Siempre en una situación de crisis, las primeras víctimas son las mujeres. Eso no ha cambiado nada. Primera parte, que se llama el refugio, el destierro. Cuando vas al final de la obra dices: el destierro es un refugio. Fue un refugio para Isabel Allende este confinamiento que vivimos en esta pandemia reciente. Sí,
Tengo que confesar que mientras mucha gente sufrió tremendamente con lo que ha sucedido, en mi caso me dio silencio, tiempo y soledad para escribir. Y pude escribir Mujeres del alma mía, Violeta y otra novela que está terminada y la están traduciendo. Y ya acabo de empezar otra. Así que el tiempo me rindió como nunca. Además, mira, yo me acababa de casar cuando vino la pandemia. 2 ancianos encerrados en esta casa chiquita que estaba programada para una persona y un perro. Ahora tengo otro perro y un marido, o sea, 2 perros y un marido. Debería decirlo al revés, un marido y 2 perros. Y no, esta eterna luna de miel sirvió para que nos conociéramos, como no nos habríamos conocido en 10 años tal vez. Así que para mí no ha estado mal. Qué maravilla. En la segunda parte, Isabel habla de la pasión. Es el nombre, de hecho, que aparece. Y dice que esa pasión en esos 10 años, además, nos permite recorrer y nos enseña mucho. Yo creo, esto fue una de mis partes favoritas, lo confieso, porque nos permitiste recorrer muchas emociones en esta segunda parte y además nos animaste mucho. La pregunta concreta con respecto a este tema de la pasión es, ¿la pasión es la declaración de Fabiana Violeta? ¿Es la partida de María Gracia? ¿Es el amor? ¿Es la muerte? Eso que además también lo define de manera muy linda y es el paso liviano. ¿Qué es la pasión para Isabel Allende? Yo creo que es la capacidad de correr riesgos y de simplemente lanzarse de cabeza a la vida. Bueno, sabiendo que va a haber sufrimiento, pero que vamos a caer de rodillas muchas veces y nos volvemos a poner de pie. Si uno quiere tener una vida segura, una vida tranquila, una vida sin riesgo, bueno, no hay historias que contar. La gente con sentido común, con exceso de sentido común, no son buenos protagonistas de ficción. Entonces, cuando hablo de pasión, es la pasión en el amor, pero es la pasión por la vida. Es la pasión por el trabajo, por lo que sucede en el mundo, por las cosas que uno abraza. Hacerlo sin miedo al riesgo y sin miedo a sufrir. Qué belleza. También en esta parte de pasión hablas de la homosexualidad en el libro, también contado un poco desde la historia de Violeta y de esas mujeres que estaban en la casa de Violeta. Y dice, la homosexualidad es un privilegio de aristocráticos y artistas. Los primeros practicaban con discreción y los segundos se manicaban en normas sociales y preceptos religiosos, entre esos periodistas, escritores, actores, etc. ¿Cómo ves tú hoy el tema de la homosexualidad, en donde inclusive en algunas entrevistas dices que hay muchos de estos ideales que las nuevas generaciones, por las que las nuevas generaciones están luchando? ¿Cómo ves el tema de la homosexualidad en la sociedad de hoy? Yo creo que ya se admite que que hay no solamente géneros binarios, no es solamente femenino y masculino, hay variedades, hay tonos dentro de todo de un polo y el otro. Y todo está aceptado. Y eso me parece bien, me parece muy bien, porque yo nací y me crié en tiempo de los tabúes, en que mujeres como las 2 que aparecen en el libro, que son amantes y se adoran durante muchísimos años, lo tenían que hacer en privado. Más o menos se sabía, y en el caso de las mujeres se pasaba por alto, pero en los hombres no. Para los hombres era muy duro, muy difícil. Entonces creo que ahora en ese sentido hay muchas más facilidades y me alegro que así sea. Ampollas en la sociedad de hoy, lo planteas en la página 138 cuando dice así: Teresa Rivas dijo que si los hombres parieran y tuvieran que aguantar al marido, el aborto y el divorcio sería sacramento. Y dice también que los hombres no tienen derecho a opinar y menos a legislar sobre el cuerpo femenino, porque no conocen la fatiga de gestar, el dolor de parir y la esclavitud eterna de la maternidad. ¿Qué le diría Isabel Allende a esos gobiernos que aún hoy están definiendo la legalización del aborto? Bueno, en Estados Unidos el aborto era legal en todas partes y ahora los estados lo están cortando y la Corte Suprema ahí está, en veremos, vamos a ver qué pasa. O sea que se están quitando los derechos de la mujer que los tenía antes. Y eso es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que basta cualquier excusa
para que los derechos de la mujer sean coartados, para que los pierdan. Entonces hay que estar muy alerta. Yo diría lo que dice Teresa en el libro, y creo que habla por mí, que nadie, ni la Iglesia ni el Estado pueden decidir por el cuerpo de una mujer, tal como no deciden por el cuerpo de un hombre. Hay que tener respeto por la inteligencia de ella y la moral de ella para decidir lo que a ella le parece que es lo correcto en ese momento, dada las circunstancias, porque la gente lo piensa esto en abstracto, sin pensar en las circunstancias de cada persona. Y como yo tengo una fundación que trabaja con mujeres y niñas, las más vulnerables, las de más alto riesgo, sé lo grave que puede ser un embarazo cuando ha habido incesto, ha habido violación, hay extrema pobreza, o hay muchos otros niños que mantener y no hay cómo hacerlo. Entonces, hay que tener mucho respeto por las circunstancias y por la persona que toma la decisión. También nos planteas el tema de la mujer y el trabajo. Y dice Violeta, a propósito de este tema, el que yo trabajara y ganara dinero y mantuviera la casa era ofensivo para mi marido. Hoy ese tema sigue siendo vigente y la cifra muestra que 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen la misma igualdad de oportunidades económicas del hombre. Pero además también es mal visto cuando, y tú lo mencionas, cuando una mujer dice, soy ambiciosa, quiero ganar dinero y tengo el poder de sostener a mis hijos y a mi hogar. Es una frase mal vista para las mujeres. En cambio, cuando el hombre dice, soy ambicioso, eso es darle poder. ¿Qué dices de esto, Isabel? Te digo que está cambiando. Así era en tiempos de Violeta y en mis tiempos cuando yo era más joven también. O sea, hablar de dinero para una mujer era difícil. Para mí, que he trabajado toda mi vida, pedir un aumento de sueldo o defender mis derechos dentro de un empleo era difícil, porque no se esperaba eso de una mujer ni se la escuchaba tampoco. Pero eso está cambiando. Ahora hay muchas más mujeres que antes en el trabajo. Tal como decía el rector de la universidad, hay más mujeres que hombres en la carrera de medicina, imagínate. Entonces, ya ahora la cosa está cambiando mucho y creo que las mujeres están aprendiendo no solo a ganar su dinero, sino a venderlo y a administrarlo. Eso es muy importante. Yo viví toda mi vida trabajando, desde los 16, 17 años he trabajado, pero lo que yo ganaba se invertía en mantener la casa, en qué sé yo, la comida diaria, en pagar las cuentas, en el colegio de los niños. Y lo que ganaba mi marido eran inversiones. Se pagaba la casa, el automóvil, si era posible, qué sé yo, ser miembro de un club, cosas de ese tipo, o los viajes, las vacaciones. Y resultó que cuando yo me separé de mi marido, después de que habíamos estado 20 años juntos, yo no tenía nada, porque todo lo había entregado al bien común y no lo había sabido administrar. Confié mi dinero y mi trabajo en otra persona. Yo creo que ahora las mujeres jóvenes ya saben que eso es un error y que hay que, tal como uno lo gana, defenderlo y administrarlo. Para los tiempos de hoy, para estas muchas mujeres y hombres que también están conectados hoy en nuestro canal de YouTube de la Universidad del Norte, aquí conectados con nuestra invitada y nuestra escritora de lujo, quien además nos está contando toda esa aventura de haber escrito esta obra durante la pandemia. Y desde California, Isabel Allende nos sigue contestando. Yo quiero que hablemos de otro tema que también planteas en la obra y es el amor. Dice en una de las páginas, 147 tengo por acá, dice, Violeta se ha preguntado miles de veces por qué muere el amor. Yo quiero hacerle esa pregunta a Isabel Allende. ¿Por qué muere el amor? Por miles de razones muere el amor. Pero también yo creo por desgaste. Bueno, sí, por supuesto hay razones grandes, terribles, como la violencia doméstica o el alcoholismo o qué sé yo, la infidelidad, cosas que realmente quiebran una relación. Pero cuando no hay nada de eso, a veces muere el amor simplemente porque se desgasta. Porque dos personas empiezan en la vida con el deseo, la ilusión de permanecer juntos para siempre, hasta que la muerte los separe. Eso era antes, cuando uno vivía hasta los 60 años, pero ahora vivimos 30 años más y el amor tiene que durarnos 30 años más.
con todos los cambios que suceden en cada etapa de la vida. Entonces, muchas veces las parejas se van distanciando porque toman caminos que no son paralelos. Uno va para allá, el otro va para acá, maduran a diferente ritmo, quieren diferentes cosas, se van los hijos de la casa y entonces quedan solos y empieza el desgaste tremendo de un amor que ya no da para más. Y hay que tener entonces, creo yo, el valor de enfrentarlo, tratar de remediarlo o separarse, que fue lo que me pasó a mí con el segundo. Bueno, me pasó con el primer marido, pero también me pasó con el segundo cuando ya estaba vieja. A los 74 años comprendí que eso ya no daba para más, que el amor se había desgastado hacía tiempo, que llevaba yo 8 años luchando por salvarlo y no tenía remedio. Entonces, lo más fácil, lo más corto, era divorciarse. Y la gente me dijo, pero ¿cómo te vas a divorciar a los 74 años? Estás loca, vas a pasar sola el resto de la vida. Bueno, se requiere mucho más valor para quedarse en una mala relación que para vivir sola. Así que tomé la decisión que en el fondo requería menos esfuerzo. Y no me arrepiento para nada. El nuevo amor, mucho menos. Bueno, precisamente en estos temas de esos amores extraños, encontrarse con un amor como el de Julián, un hombre atractivo, mujeriego, pero también agresivo, y Violeta no se da cuenta inclusive de lo dañino de ese amor hasta que lo ve reflejado en otra persona. Esa es la realidad que hoy viven muchas mujeres en el mundo. ¿Qué le diría Isabel a esas mujeres que están atravesando esa situación que vivió Violeta con Julián y que tienen esa especie de dependencia emocional porque ni siquiera era económica y que no tienen el valor, como lo has dicho ahora, de terminar esa relación que puede terminar además en actos realmente muy, muy violentos, hasta la muerte de las mujeres? Mira, algunos de los programas de mi fundación es ayudar a mujeres que están en una situación de violencia intrafamiliar o doméstica, como se llama ahora. Y hemos visto esto muchas veces, que después de una estrategia tremenda, la mujer logra salir de ese hogar donde corre peligro. Ella y los niños corren peligro. Y pasa un tiempo fuera y vuelve donde la persona que es el victimario, por dependencia emocional, por los hijos, por miedo, muchas veces porque también por falta de confianza en sí misma, porque cree que ella sola no va a sobrevivir y porque cree que no merece nada más. Y es un poco lo que le pasa a Violeta. Violeta se mantiene sola, es una mujer extraordinariamente inteligente, que sabe arreglársela sola, que no necesita a Julián para nada, que no solamente mantiene a sus hijos, sino que además le da plata a Julián. Sin embargo, se queda con él hasta que ya la cosa no da más, hasta que por fin se da cuenta de que ella es una víctima de una situación abusiva. Entonces, ¿qué es lo que le diría yo a las mujeres? Que la situación de violencia no mejora nunca, empeora. Y que si usted cree que con el tiempo y con paciencia y con amor y con rezar mucho lo va a mejorar, eso no va a pasar. Salvo que se enferme y la necesite a usted para que lo cuide, no va a suceder. Entonces trate de salir de esa situación lo antes que pueda, por usted y por sus hijos. Quien escuche, mujeres. Isabel, en el capítulo que hablas y que titulas Ausentes, que además es un capítulo que dura 23 años, en esa parte, ahí aparece la muerte de Nieves, el exilio de Juan Martín, la demencia de José Antonio, y lo llamas Ausentes. ¿Qué es la ausencia para Isabel Allende? En el caso de Violeta, son las pérdidas, aquello que ella pierde, que es primero que nada su hija, que para mí la ausencia física de mi hija es un dolor que llevo siempre. La siento muy presente espiritualmente, porque he hecho un esfuerzo de amor y de memoria para mantenerla siempre presente, y me ayuda, por supuesto, los cientos y cientos de cartas que recibo de lectores y lectoras que me hablan de Paula y el trabajo que hace la Fundación en su nombre. Otra pérdida de Violeta no es la muerte, sino la demencia, que a mí me pasó con mi padrastro, a quien yo adoré, porque fue, o lo adoro todavía, él fue mi verdadero padre, sin tener que serlo,
me formó, me crió, me dio todo. Y vivió 10 años más de los que debió haber vivido, porque la cabeza se le fue. Y los últimos años dejó de ser él y pasó a ser una especie de niño mañoso. Y yo quiero recordarlo como era él antes, no como fue él al final, que fue también una ausencia. Se fue el hombre que yo adoraba y otro ser ocupó su lugar. Y luego viene la ausencia peor de todas, que es peor que la muerte, que es cuando uno de las personas que tú más amas desaparece. Y como yo he vivido en Chile y como sé que en la Argentina, en Uruguay, en Colombia, en muchas partes, ha habido gente que desaparece, ya sea porque el Estado, un Estado represivo, una dictadura, los hace desaparecer o son secuestrados o pasan tantas cosas. Cuando tú no sabes qué pasó con esa persona, si acaso está todavía sufriendo, si lo vas a recuperar, vives con un signo de interrogación, vives con la ansiedad viva y eso es terrible. Es casi mejor saber que se cierre el círculo con la muerte. Eso es mejor que vivir con la angustia de que algo horroroso está pasando y tú no puedes intervenir. Y a propósito de esto que nos estás planteando en la última parte que has titulado Renacer, es el bloque de los años más largo porque va de 1983 al 2020. Y hablas de la vejez como la invalidez del cuerpo y también hablas de la inmensa libertad de la mente. ¿Cómo nos puedes explicar esa relación mente, vejez, libertad? Bueno, depende de la salud. Si tienes buena salud, que es el caso mío, y por eso estoy agradecida al universo y a la genética, de que tengo fuerza, energía, creatividad, salud. No me duele nada a los 80 años. Y puedo subir corriendo la escalera a mi buhardilla y bajarla corriendo también. Con esa posibilidad de tener salud se abre un horizonte enorme, porque ya no tienes que agradarle a nadie, no tienes que preocuparte de la moda, no te importa cómo te ves, porque lo que importa es el cariño, las relaciones que uno ha establecido por mucho tiempo. Y ya la gente no te ve como persona, te ve como el amigo, como la mamá, como la abuela. Eso te da una gran libertad. Y si uno tiene curiosidad, como tengo yo, por cambiar el mundo, tienes la libertad de hacer lo que te da la gana y decir lo que quieres, porque ya tienes edad sobrada, te lo has ganado. Esa libertad es enorme. Y la otra cosa que viene con la vejez y que me ha venido a mí, es una especie de, como que se abre el corazón, te pones más blanda, pero no blanda por blandura intelectual, sino porque amas más y más profundamente, con más ternura, más relajadamente. Te alcanza el corazón para todo. Ya no tienes que preocuparte de tantas cosas pequeñas que a uno lo ocupaban antes. Las cosas no importan nada. Lo que importan son las relaciones. Y eso ha sido estupendo para mí. Tengo una vejez muy feliz que se la deseo a todo el mundo. Isabel Allende cumple 80 años este año, en agosto, ¿no? Y la verdad es que luces maravillosa y creo que nos inspiras y nos proyectamos muchas mujeres sin duda en eso que tú nos estás mostrando en este diálogo y que nos has mostrado a lo largo de toda tu carrera. Antes de pasar al segundo bloque, en el que además voy a tener también una invitada muy especial que ya se encuentra por acá, mi última pregunta tiene que ver con algo de lo que estabas hablando, porque en la última parte del libro dices, el dolor y la memoria no se mide en los relojes. La memoria duele, memoria, dolor, tiempo. ¿Nos duele la memoria? Depende. Puedes transformar la memoria. Yo tengo algunos recuerdos muy traumáticos, pero no quisiera perderlos. No quisiera que me dieran una droga que me permitiera olvidar esos momentos. Los quiero llevar conmigo porque son parte de quien yo soy y del aprendizaje. Y yo puedo transformar eso. En mi caso lo he transformado en historias, en literatura, pero lo he transformado también en una manera de vivir que como te dije antes, me da una gran libertad. Porque ya no importan muchas cosas. Cuando tú has pasado por dolores muy grandes, vas tirando por la borda todo lo que sobra,
todo lo que, no diría yo ensucia, pero complica la vida. ¿Para qué te sirve esa complicación? Te das cuenta rápidamente de que vas cargando con bultos innecesarios y los vas tirando. Mira, como los refugiados que salen cargados de maletas de sus casas y van tirando por el camino todo y llegan con la ropa puesta al otro lado si es que llegan. Porque por el camino de la desgracia y el camino del dolor, uno se va desprendiendo de todo menos lo esencial. Y eso ha sido muy importante para mí. De manera que cuando yo dije al principio que había que correr riesgo y que no había que tenerle miedo al dolor porque uno se recupera y porque uno tiene la fuerza de ponerse de pie de nuevo, es eso, que el dolor es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Muchas cosas duelen física y emocional y psíquicamente. Bueno, no importa, el dolor está bien. El dolor innecesario es el que hay que evitar, pero hay otros dolores que son inevitables y a veces necesarios. El dolor de parir es necesario. Y qué alegría tan grande cuando uno se pone al bebé recién nacido aquí, ¿eh? Se le olvida. Además, el dolor de parto. Bueno, yo en estos momentos voy a saludar muy especialmente a una persona que ya se encuentra con nosotros, también una mujer extraordinaria, es la gestora social del Distrito de Barranquilla, ella se llama Silvana Puello y ha liderado muchos temas también en la ciudad que tienen que ver con todo esto que hacemos por defender los derechos de la mujer, por lograr la equidad de género, en este caso en nuestra ciudad. Silvana ha trabajado desde la Secretaría de Salud con un programa que se llama Vacuna Emocional, con la Oficina de la Mujer, quien ha visibilizado líneas de apoyo en el distrito para evitar la violencia de género, pero también en los temas de salud sexual y reproductiva con un programa maravilloso con los jóvenes que se llama Calzón Quitao, también con los niños del semáforo para evitar el trabajo infantil, ha trabajado y liderado muchos programas en temas de violencia sexual y también un programa más reciente que se llama Padres de Primera. Pero además, Silvana es comunicadora social y periodista, colega de aquí de la Universidad del Norte, y ella hoy viene como gestora social, como mujer, pero también como periodista, a entrevistar a Isabel Allende. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Pau. Isabel, es un honor poder compartir esta tarde contigo. Realmente he podido escuchar muchas de las entrevistas que te han hecho y esas historias de vida que tú cuentas, eso que va más allá de la escritora, de la mujer que hay detrás de esos libros maravillosos, con esas experiencias que ha vivido y que las ha plasmado en sus libros, en sus novelas, que digamos que nos transporta a las que los leemos también a ver más allá, a querer crecer también y a llevarnos un poquito de esa experiencia, de esos personajes para nuestro propio crecimiento. Yo quisiera empezar con esta pregunta, basado en Violeta. Violeta es una mujer empoderada, que le sirve de ejemplo a otras mujeres. A mí me surge la inquietud, sí, porque también te escuché decir que muchas de las historias de tus novelas vienen de lo que has logrado escuchar, de historias de muchas mujeres y niñas. ¿Tu camino hacia el feminismo nace con alguna historia en particular propia o de esas que tuviste la oportunidad de escuchar? ¿O fue evolucionando en el tiempo a raíz, digamos, que de todas las experiencias de vida? Bueno, primero, hola Silvana. Me gusta estar aquí contigo y me encantan todos los programas que evidentemente has llevado adelante, que me parece fundamental. Mira, yo he dicho en más de una ocasión que yo era feminista a los 5 años. Todavía no existía la palabra en mi familia. Tal vez existía en el mundo, pero yo nunca la había oído. Y no la vine a oír hasta mucho más tarde. Yo nací en el año 42, en una familia conservadora, católica, patriarcal, en Santiago de Chile, lejos de todo. Y mi madre se casó contra la voluntad de sus padres con el hombre inadecuado, mi padre, que era diplomático, se la llevó al Perú. Mi madre tuvo 3 niños en 4 años y mi padre la abandonó antes que naciera el último. Y mi madre volvió con 3 niños en pañales a vivir a la casa de su padre, donde tenía techo y comida y colegio para los niños.
pero no había más para ella, porque estaba como castigada casi. No creo que fuera una intención, sino que era una familia muy sobria, teniendo los medios, en la casa, digamos, en la familia. Mi mamá no tenía nada propio, no podía llevarnos a comprar helados porque no tenía dinero para eso, dinero constante y sonante. Yo vi a mi madre como en desventaja con respecto a todos los hombres de la familia, a los tíos solteros que vivían en la misma casa, a mi abuelo, por supuesto, y yo me vi en desventaja con respecto a mis hermanos, que tenían una libertad que yo no tenía. Ellos jugaban en el patio mientras yo tenía que aprender a tejer. Entonces yo vi esa disparidad y vi también con gran claridad el trato que recibían las mujeres que trabajaban en la casa. Que no voy a decir que hubiera esclavitud, pero se parecía. Se parecía a una servidumbre realmente escandalosa, a mi modo de ver de entonces y de hoy, inaceptable. Y era lo normal, así era siempre, en todas partes. Y yo lo sentía muy profundamente. Me echaron de las monjas ursulinas a los 6 años por rebeldía. No sé si me echaron por rebeldía o porque mi mamá era una mujer separada con 3 niños, lo que fuera. Pero yo ya entonces tenía el germen de la rebelión, que no sabía, por supuesto, cómo se llamaba ni encaminarlo. Y no lo supe hasta que fui una adolescente en que ya empecé a leer los libros de feministas norteamericanas y europeas. Y ahí supe que lo que yo sentía tenía un nombre y que había un movimiento en el mundo, que yo no era una lunática sola, sino que éramos muchas las que pensábamos esto y existía un lenguaje articulado para comunicarse y para comunicar las ideas. Yo empecé a trabajar como periodista en una revista femenina y feminista, la primera que hubo en Chile y la más importante, sin ninguna duda. En 6 años que existió la revista, desde 1967 hasta el 73, cuando vino el golpe militar y por supuesto todo eso terminó, cambiamos la sociedad chilena. Se puso sobre la mesa una serie de temas que antes nadie había tratado en público y mucho menos en la prensa. El aborto, el divorcio, la violencia familiar, las drogas, la prostitución, tantas cosas, tantos temas que atañían directamente a la mujer y nunca se habían tocado. Y en ese trabajo de periodismo se acentuó y se clarificó lo que yo venía sintiendo desde niña. Y mi trayectoria como feminista ha sido inalterable. He pasado por cada ola del feminismo, por las más agresivas, por las menos agresivas, por los momentos en que ha parecido que está paralizado el movimiento, por la nueva ola de las Me Too ahora que andan en la calle protestando. Por todo ese largo navegar he pasado yo, sabiendo que yo llevo una antorcha que tengo que pasarle en algún momento cuando yo muera a otro. Y entre tanto, tengo que iluminar con mi antorcha la de otras mujeres mucho más jóvenes que son parte de la cadena que logra los cambios. Como toda revolución, el feminismo no tiene un manual. La revolución parte por un sentido, todas las revoluciones, por un sentido de injusticia, porque ya no se puede soportar más la injusticia. Y la rabia es tanta que explota eventualmente. Pero cualquier revolución nace así con una chispa, con un estallido, y no tiene un manual, no tiene un guión, no sabemos para dónde vamos, se cometen errores, hay cambio, a veces se traiciona la revolución y se convierte en otra cosa. Pero es un avance, es parte de la evolución humana. Y yo creo que la revolución del feminismo no se puede parar, porque implica el 51% de la humanidad. Así que vamos para adelante, con lentitud, mucha más de la que yo esperaba. Yo creí que ya para ahora habríamos visto el fin del patriarcado, pero le falta mucho al patriarcado por caer. Así es. Sobre todo que nos faltan muchos cambios de comportamientos culturales que son los que a veces más nos cuestan. Cierto. Y me imagino que ese activismo que tú llevas, aparte de las entrevistas donde hablas, porque en tus entrevistas dejas muy claro tus pensamientos, ¿sientes que utilizas tus novelas? ¿Cuál ha sido de tus novelas la que más has sentido que has logrado llevar ese mensaje de feminismo o digamos que de empoderamiento hacia las mujeres? ¿A través de cuál? Aparte, pues claramente con Violeta
lo haces, pero ¿con cuál otro sientes que lograste claramente ese objetivo? Cuando escribo ficción no tengo un objetivo. No pretendo dar un mensaje. Lo que yo quiero es contar una historia que a mí me apasiona, una historia que me importa y compartirla con mis lectoras y mis lectores, pero sin intención de meterles una idea en la cabeza. Tengo la impresión de que porque me llegan muchas cartas sobre todo mujeres, que me dicen, usted me cambió la vida, con esta novela me cambió la vida. Yo no cambié nada. Lo que ella leyó en ese texto ya estaba en ella. La semilla estaba en ella. Yo no hice más que poner en palabras lo que ella ya sentía. Entonces no pretendo dar un mensaje, sino contar lo que me importa y mi propia vida también. Y eso va entre líneas en todas las novelas, en todas las historias que cuento. ¿Por qué elijo esa historia y no otra? ¿Por qué tienen que ser esos personajes que dicen eso y no otra cosa? Porque en el fondo hablan por mí. En el fondo están contando lo que a mí me importa. Y eso nos conecta a un cierto nivel con los lectores y las lectoras. Ahora, si hay algunas novelas en las cuales eso es más evidente que en otras, no sé, pero tengo un librito chico que se llama Mujeres del alma mía, que es una especie de síntesis resumida de esto que estamos hablando, de mi pensamiento feminista. Eso no es ficción, y ahí el mensaje es clarísimo. Tú dijiste algo muy bonito, que era la importancia de conectarnos con otros y darnos cuenta que todos tenemos pérdidas. Yo creo que eso que nos comentas ahora tiene mucho que ver cuando de pronto estas mujeres que te escriben esas cartas, que han leído tus libros, eso es lo que deben estar sintiendo. Cuando leen el libro se dan cuenta que ellas no estaban solas. Y cuando tú dices que lo tenían adentro, es eso. Entonces, al leer el libro se conectan con ese personaje y se dan cuenta, pues, que a pesar de que ese es un personaje de ficción, es la realidad que vivimos muchas veces. Entonces, pero hubo algo que me quedé pensando, y obviamente tu primer libro, La Casa de los Espíritus, en el que se hace muy evidente el abuso del que somos sometidas las mujeres. Y como ahora nos dices que tú no escribes pensando en llevar un mensaje, pero sin embargo, ahí claramente le estamos dando voz a mujeres que han sido víctimas de ese tipo de abusos. En el momento de escribirlo, ¿fuiste consciente de que estabas dándole voz a tantas mujeres que han sido víctimas y no han sido capaces de pronto de decirlo? ¿O simplemente era algo que querías contar porque era algo muy evidente que se vive también en escenarios como ese? Lo segundo, que quería contar una historia y la historia incluía eso. ¿Cómo convertí yo a Violeta en el libro en una mujer activista que crea una fundación para proteger a las mujeres que sufren violencia doméstica? Primero porque ella lo tiene que haber sufrido. Para que sea tan claro para ella el mensaje, tiene que tener alguna experiencia de eso. Entonces, además me servía mucho, al principio cuando todavía no había pensado en que ella va a crear una fundación, me servía como parte del carácter de Julián. Porque a veces los personajes crecen, se desarrollan solos. Yo los pongo ahí y hacen cosas que yo no esperaba. Se convierten en personas que yo no sabía que eran así. Julián cae del cielo, cae de un avión. O sea, él viene en avión, en una avioneta que acuariza o como se llame en el agua, en el lago. Un héroe legendario de la guerra. Guapísimo, seductor, que canta, que baila, que tiene regia voz, un seductor nato. Y ella cae, pero como un pichón en brazos de él en menos de una hora. Algo tenía ese hombre, todos tenemos un lado oscuro, y el lado oscuro de él era que en el fondo era un tipo muy amoral, un tipo que no tenía ningún problema en cruzar la línea entre lo que es legal y lo que es ilegal, lo que está permitido y lo que no. Lo único que le importaba era él. El sufrimiento ajeno o la conveniencia ajena no le importa nada. La única persona que llega a amar verdaderamente en su vida y a importarle más que él mismo es su hija, con la que tiene una relación bastante anormal. Entonces, ese personaje se fue desarrollando así.
Yo no lo planteé así desde el principio, me traicionó casi. ¿Nacen usualmente de alguien conocido? ¿Te has representado tú misma en alguno de esos personajes cuando empieza el libro? Sí, muchas veces, casi siempre, al crear una novela y buscar, sobre todo los protagonistas, pienso en alguien que me inspire, alguien que me sirva de modelo. Mira, en el caso de Violeta, el personaje de Camilo está inspirado y basado en un sacerdote jesuita que es muy amigo mío en Chile. Se llama Felipe Berríos y el libro está dedicado a él. Él me sirvió de inspiración para ese personaje. Sin él, tal vez el personaje habría sido completamente diferente. Por supuesto, el personaje de Nieves está basado en una hijastra que tuve que murió por drogas y que se parece mucho a Nieves. Y así, los personajes se parecen a personas que conozco. A veces caen por casualidad, las recuerdo y otras veces las busco. Te voy a dar un ejemplo. Cuando escribí El juego de Ripper, que es la única novela policial que he escrito, necesitaba un soldado. Y yo no sé nada de los militares y tengo muchos prejuicios contra los militares. Entonces pensé, me va a quedar como caricatura este personaje si no encuentro a alguien que me sirva de modelo. Y una amiga me llevó hasta Washington para presentarme a uno de los Navy SEAL que estaban en el equipo que acabó con Bin Laden. Y ese hombre aceptó que yo lo entrevistara, conocerme, digamos. Yo me imaginaba a un tipo que era puro músculo, con un cuello así de ancho, que acostumbraba a manejar armas, una especie de bruto sofisticado. Bueno, me encontré con un tipo que no era particularmente musculoso, que tenía manos de pianista, experto en música clásica y en vino. ¿Quién habría esperado una cosa como esa? Y que no tenía nada de lo que yo me imaginaba que debía tener el personaje. Entonces pude crear un soldado tridimensional, complejo, contradictorio, como somos las personas, no una caricatura. Entonces por eso encontrar al modelo humano para mí es importante. ¿De esos personajes? ¿Has sido tú alguno de esos personajes? Mira, tal vez hay cosas mías que aparecen en algunos personajes, pero cuando he escrito de mí ha sido memorias. Y he escrito algunas memorias, pero ponerme yo misma de personaje, yo creo que no. Me parece que no. Tal vez alguien me descubra por ahí sin que yo sepa. Porque en el fondo uno siempre escribe más o menos de lo que ha experimentado y lo que sabe, ¿no? Entonces es posible que yo sé que hay muchas cosas de Violeta o de otros libros que son experiencias mías, pero yo misma como personaje me parece que no estoy en ninguno. Bueno, la última pregunta que te quiero hacer para darle espacio a las preguntas que hizo el público. Tú contabas que te hizo falta tener una comunidad y sé que nos deben estar escuchando muchas jóvenes, mujeres jóvenes que también interesadas en la escritura. Y para suplir, quería saber si nos puedes contar un poco, para suplir ese apoyo, ¿qué hiciste y qué le recomendarías a mujeres escritoras que estén buscando esos espacios? Porque tú contabas que te tocó muy sola y no sé, ¿cómo lo supiste tú y qué les recomiendas a ellas? Mira, cuando yo publiqué La Casa de los Espíritus en 1982, fue a la cola del boom de la literatura latinoamericana, que era un club de hombres. No había un solo nombre femenino en el boom, lo cual es una vergüenza. Y cuando se publicó La Casa de los Espíritus, se dijo que yo era parte del boom y después dijeron, no, ella es post-boom. Y no había una comunidad de escritores que me hubiera acogido. Primero que nada, yo vivía en exilio, o sea y además la comunidad de escritores chilenos me tomó una rabia desde el principio porque mis libros se vendían como no se vendían los de ellos. De manera que fue una vida solitaria entonces, pero después me vine a los Estados Unidos a funcionar en inglés. Y aquí tampoco he tenido una comunidad, en parte porque no la he buscado. De manera que he vivido mi carrera, si se puede llamar así, de escritora, muy solitaria. Y en el fondo no ha sido malo, no ha sido malo. Pero cuando uno tiene la retroalimentación de otras ideas, de sentarse a tomar una copa o a tomarse un café y discutir ideas
como hacían todos estos hombres del boom en París, en Colombia, en tantas partes, me habría nutrido de cosas que no tuve. Entonces yo le recomendaría a los que están empezando en la escritura, sobre todo a las mujeres, que se metan en talleres de escritura, donde comparten sus textos y sus ideas y sus inquietudes con otras personas que están en lo mismo. Que no se aíslen, que se conecten. Ahora tenemos las redes sociales que no existían en 1982. Con las redes sociales uno se puede conectar con el mundo entero, con los clubes de lectura, con esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Mira cuánto puede significar para alguien que está empezando a escribir el saber que tú puedes, a través de este medio, conectarte con cientos de personas y aprender de todos ellos. Es un trabajo siempre solitario, siempre. La escritura no se comparte, pero se pueden compartir ideas y no estar tan sola en el proceso. Y la otra cosa que le diría a quienes empiezan a escribir, que no es un consejo mío, esto se lo oí a Elizabeth Gilbert, una gran escritora americana, que le preguntaron en una conferencia qué consejo le daría a los escritores, a los aspirantes a escritores. Y ella dijo: no crean que la escritura les va a dar fama ni dinero. Escriban porque aman el proceso. Y yo agregaría a eso: tampoco escriban con la intención, con la expectativa de ser publicados, porque la industria del libro es muy complicada. Y si tienen suerte y un buen agente literario y un editor que se interese y un muy buen manuscrito, van a ser publicados posiblemente. Pero si no, escriban de todas maneras, porque en el escribir uno va descubriendo muchas cosas de sí mismo, interesándose en el mundo, conectándose. Y hay maneras ahora de publicar en línea. Entonces hay muchas más posibilidades de salir afuera con un manuscrito de las que había antes. Muy bien, muchas gracias a nuestra gestora social por este bloque interesante de preguntas. Y yo voy a pasar, para ir ya cerrando este maravilloso diálogo, con algunas preguntas que hemos recibido de distintas personas, del público conectado. Y quiero empezar por una que me enviaron muy temprano hoy, y es de un periodista que en realidad es un periodista chileno, pero que es hijo adoptivo de Barranquilla. Él se llama Jorge Cura, quien te manda unos saludos muy especiales y su admiración. Y Jorge nos hace la siguiente pregunta. Estuviste recientemente en la posesión del presidente de Chile, Gabriel Boric. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Ay, como chilena te puedo decir que hay desmedida esperanza. Las expectativas son tan altas que yo creo que muy difícil va a ser que pueda cumplir. Fue un poco lo que pasó con Obama en los Estados Unidos, que llegó a la presidencia con una carga de expectativa, de esperanza, de renovación tan extraordinaria que habría pagado a cualquiera. Bueno, Boric acaba de cumplir 36 años y viene con un programa revolucionario. Viene apoyado por partidos de centro, izquierda y de izquierda. Y su programa, más que los partidos, es un programa de la juventud. Primer punto del programa: paridad absoluta de género en todas las decisiones que se tomen en el gobierno. Y ha entrado con un gabinete de 14 mujeres y 10 hombres. Y la mujer está incorporada a todo. Luego también están incorporados los pueblos originarios, los mapuches, los quechuas. Cualquier pueblo originario que antes había sido ignorado es ahora parte del gobierno también. Inclusión, diversidad, entender que no somos un país homogéneo, somos muchas naciones. Sustentabilidad, el planeta, el cambio climático, respeto por la naturaleza, los derechos de la naturaleza. Una economía que esté al servicio de la gente y no de los intereses de una élite. Que sea una economía también sostenible y que los recursos naturales del país pertenezcan al pueblo de Chile y no estén en manos privadas. Como está hasta el agua potable en Chile en este momento, de acuerdo a una constitución neoliberal que le dio todos los privilegios al capital y ninguno a los trabajadores. Entonces, hay un cambio radical de pensamiento que no tiene que ver con la izquierda. Yo creo que esta es una nueva izquierda, una especie de, ¿cómo diríamos? Una democracia social encaminada a cuidar a la gente
más que al interés económico, porque ese es el papel del Estado. El papel del Estado no es ganar dinero, es cuidar a la gente. Y esa lo tiene claro este gobierno de gente joven. Entonces va a encontrarse Boric con esta revolucionaria idea, no tiene mayoría en el Congreso, tiene absoluta mayoría de la gente que lo apoya, pero una derecha conservadora muy fuerte, muy organizada y que tiene casi todos los medios de comunicación. Entonces no va a ser fácil en absoluto. Vamos a ver cómo lo hace. Yo espero que tenga apoyo y que resulte, porque si resulta va a ser algo que podemos copiar en otras partes, porque la gente joven, la generación que viene detrás, está harta con lo que hemos hecho con el planeta, con la sociedad, con la injusticia, con la desigualdad, con la corrupción y la guerra. No podemos seguir así. Y los jóvenes lo entienden mucho mejor que los viejos carcamanes que han administrado el poder en los últimos años, o desde siempre. Muy bien, bueno, ya le llegará el mensaje y la respuesta a nuestro periodista. La siguiente pregunta es también de una joven de 15 años, barranquillera, se llama Gabriela Páez Bustamante. Es increíble cómo tu obra, que uno pensaría que es para mujeres adultas, también la siguen niñas como Gabriela Páez. Y ella precisamente hace parte de una población de mujeres con discapacidad. Gaby tiene discapacidad visual. Y la pregunta puntual es esa. ¿Qué mensaje le das tú? Además, por acá hay varias mujeres, aquí están dos mujeres de esa población con discapacidad. ¿Qué mensaje le das tú a estas niñas, mujeres que hacen parte de la población con discapacidad y que están dispuestas a romper los esquemas y los paradigmas de la belleza y la normalopatía? Bueno, le iba a decir exactamente eso, que ustedes pertenecen a una generación en que cualquier discapacidad ya no es discapacidad. Ustedes son parte de la sociedad como cualquier otra persona. Eso es una de las cosas de Boric, el presidente chileno, bien simpática. Boric es obsesivo compulsivo y lo dice públicamente. Dice que ha estado institucionalizado y que necesita 4 pastillas al día para funcionar. No tiene ningún problema en decirlo. Y la gente lo adora por eso, por la transparencia y porque es capaz de exponer su vulnerabilidad, que es vulnerabilidad pero no incapacidad. Y yo creo que estamos viviendo en un momento maravilloso en que gracias a la tecnología y gracias a los cambios culturales hay mucho más horizonte, mucho más espacio para la gente de todas clases de la sociedad, no solamente gente que tenga incapacidades. Tú puedes elegir tantas cosas hoy que antes no se podían elegir a qué género quieres pertenecer, todo lo puedes elegir. Y me parece que una incapacidad puede ser una extraordinaria fuente de fortaleza y resiliencia. Que la gente que no tiene eso nunca tiene que usarlo y por lo tanto no lo desarrolla. Yo creo que el músculo se desarrolla cuando uno lo usa. A mí me está pasando ahora que con los 80 años que, por ejemplo, me está fallando la vista. Y pienso, ¿cómo voy a escribir si no puedo ver? Eso va a ser tremendo. Voy a tener que desarrollar algo para reemplazarlo. No sé, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Tendré que dictar, no sé, aprenderé braille, no sé. Pero una incapacidad, lejos de limitarnos, puede forzarnos a dar un paso más hacia adelante. Nos hace más resilientes, más fuertes. Así que adelante y ánimo. Para las mujeres maravillosas que hacen parte de esta población. Esta pregunta es de un hombre, me pide omitir su nombre, pero dice, se cree que siempre el amor y desamor es para las mujeres. Isabel Allende habla del desamor que deja heridas en el cuerpo, pero que también le pasa a los hombres. ¿Qué mensaje les darías a esos hombres que tienen temor de tener más heridas en su cuerpo por el desamor? No, yo no creo que haya una diferencia entre el desamor de hombres o mujeres. Las mujeres se sienten más víctimas porque experimentan formas de agresión que normalmente a los hombres no les tocan, pero la violencia doméstica va para los dos lados. Muchas más víctimas son mujeres y niños, pero también hay hombres que son víctimas y conozco algunos casos.
yo les diría lo mismo que le digo a las mujeres: salgan de esa relación ya, porque no va a mejorar. Y si ustedes creen que con el amor y la ternura y la comprensión y la compasión van a cambiar, no va a cambiar, va a empeorar. Así que salgan de ahí. Y les diría, ustedes tienen más recursos que cualquier mujer, tienen más posibilidades, tienen más fuerza también. Entonces, no tendrían que ser víctimas de algo así. Pero el corazón, por supuesto, siento la misma compasión, porque no importa el género, tampoco importa la edad. Yo veo mucho, y esto es terrible, veo abuso contra los ancianos, hombres y mujeres por igual. Llegan a viejos, incapacitados, en sillas de ruedas y son abusados de tremenda manera. Entonces hay violencia, y hay desamor, y hay falta de compasión, no importa que el género. Y eso habría que tratar de que no suceda. Terminar. Hemos hablado mucho de esa edad maravillosa que vas a cumplir este año, 80 años, y podría ser una frase de cajón: ¿qué más sigue para la vida de Isabel Allende? Ya sabemos que siguen muchos más libros que queremos y que estamos esperando. Pero ¿qué es eso, Isabel? ¿Qué es eso que tú dices, será que sí lo voy a poder hacer, que me falta por hacer? Y la última pregunta, por supuesto, si Silvia tiene una pregunta más, es: ¿le temes a la muerte? No le temo a la muerte, le temo al deterioro y la incapacidad mental. Cuando me falle la cabeza, voy a ser una carga para mi hijo. Yo creo que si me fallara el cuerpo solamente, no sería tan grave. Pero después de ver lo que pasó con mi padrastro, me da mucha pena. Y no quisiera que eso me ocurriera. A eso le temo, pero a la muerte nada. Mis padres, los dos, acaban de morir en mis brazos. Mi hija murió en mis brazos. Y veo que la muerte es un cambio, es como un umbral, es como nacer. También recibí a mi nieta cuando nació, la saqué de adentro de la madre y corté el cordón umbilical. Y ese momento fue tan sagrado como el momento de la muerte, en que se corta un cordón que nos une a la tierra y uno pasa a otro estado. Respecto a lo que al futuro, ¿qué es lo que veo yo para el futuro? Veo que mientras tenga salud y cabeza, tengo vida y voy a poder, si es posible, seguir escribiendo, seguir amando, seguir caminando con mis perros, participando en la comunidad. Creo que mientras tenga la cabeza activa y tenga interés por otra gente y pueda servirle a alguien algo de lo que yo hago, o yo misma servir, hay vida y hay, no sé, brillo en la vida. Así que los 80 años no me pesan nada todavía. Nada. Bueno, vengo diciendo que tengo 80 hace como 3 años ya, porque tener 77 no es ninguna gracia, pero tener 80, un número redondito y lindo. Así que voy a decir que tengo 80 y después tendré que decir que tengo 90 rápidamente. Estoy contenta de estar vieja, de haber llegado a esta edad. No tengo ningún temor a decir mi edad, a vivir mi edad. Me encanta. Y espero que se acabe este tabú con la vejez, que el feminismo no ha atacado. El feminismo no se ha preocupado de esto que es fundamental, que las mujeres envejecemos. Y envejecemos solas, invisibles y con menos recursos que los hombres. No cuesta nada ver a un viejo panzón con una chica 30 años más joven, pero ver a una mujer de 50 años ya está pasada. Entonces eso es muy injusto y el feminismo no ha sido capaz todavía de darle la importancia que tiene. Así que yo espero ser un modelo para eso, darle la importancia y ver cómo puede ser la vejez. Eres, Isabel, eres un modelo, sin duda alguna, para todas las feministas, para todas las mujeres, para todas las niñas, que definitivamente nos proyectamos en ti, que quisiéramos llegar a ser como tú, que nos inspiras, que tú decías que cuando escribes estos libros y estos mensajes que llegan transforman vidas, claro que lo haces, aunque eso estuviera en cada uno de nosotros a partir de la pregunta que te hacía Silvi, pero decirte que realmente nos sentimos honrados de tenerte aquí en la Universidad del Norte, de haber dialogado esta hora y quisiéramos seguir hablando y hablando porque nos das tanta luz, nos inspiras tanto, nos das tantos mensajes, pero también nos dejas
sueños y nos dejas también tareas, porque creo que este último mensaje que le has dado a las feministas es clave. Sí. Para que todas estemos como tú cuando tengamos 80 años, si Dios nos da la posibilidad de vivir. Silvi, un mensaje final. Isabel, un placer realmente haber tenido esta oportunidad de conversar con una persona que tiene tanto por brindar, que le ha dado tanto a las mujeres, que trabaja además por tantas mujeres en Chile, en California, sé que ayudando a empoderarlas. Yo siempre he dicho que uno con que cambie una vida, cambia un mundo. Gracias por hacer eso, gracias por alimentarnos con tus libros y que siga esa energía siendo ejemplo para todas de que tienes 80 años, acabas de escribir 3 libros más, 2 que están por salir y que sientes que no hay límite, que quieres continuar por lo que te queda de vida, que es lo que tenemos que hacer todo, porque es que no sabemos hasta cuándo estamos. Eres ejemplo de vitalidad, así que muchas gracias por eso. Gracias, Silvana, y gracias, Paola. Ha sido lindo conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en este espacio de diálogos de desarrollo de la Universidad del Norte. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en el canal, a los asistentes también por acá, y nos vemos en una próxima edición. Silvi, muchas gracias por aceptar la invitación y por la compañía, y bueno, nos vemos prontamente, y nuevamente nuestros agradecimientos a esta invitada de lujo. Muchísimas gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.